Ok, perdón, sí, continuamos. Es que en Facebook se me cortó la transmisión. Y les comentaba que es el mismo Yeshua que va a regresar de acuerdo a la promesa de estos seres angelicales que se presentaron con los discípulos. Y perdón, ¿qué versículo me quedé? En el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que en el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua, y era contado con nosotros y tenía parte en ese ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. El asunto era que tenían que escoger quién iba a sustituir a Judas, que había padecido. ¿Por qué? Porque el interés de los discípulos era que continuaran siendo los 12, que de acuerdo a la promesa y profecía de Yeshua estarán reinando sobre las 12 tribus de Israel, como le prometió a Pedro cuando le dijo: y que sea de nosotros, que hemos dejado todo por ti, por seguirte. Verso 25: para que tome parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ok? Pentecostés, que quiere decir Pente 5 o 50, y que es una referencia en el griego a el conteo de la semana del Homer, las 7 semanas, Shavuot, la fiesta de las semanas. En Pentecostés todos los judíos se encontraban unánimes, porque Pentecostés es una de las 3 fiestas de peregrinaje anual. ¿Cuáles son esas 3 fiestas de peregrinaje? Que de acuerdo a la Torá, todo varón judío tenía que presentarse en el templo de Jerusalén. Es Pesach, Shavuot y Sukkot. Son fiestas en las que, por mandamiento de la Torá, todo varón judío tenía que presentarse. Dice Deuteronomio 16:16: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escogiere,
en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Por qué? Porque tenían que llevar sus ofrendas. De acuerdo a la cultura hebrea, cuando la Escritura habla de la casa, es una referencia muy clara al templo de Jerusalén. Siempre que vean ustedes en la Escritura cuando se habla de la casa en Jerusalén, es una referencia al templo. ¿Ok? Verso 2, y de repente vino un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí ya estamos hablando de que estamos hablando del templo. ¿Ok? Un estruendo. La palabra estruendo, fíjense, vamos a empezar a tomar nota para comenzar a relacionar qué fue lo que sucedió en capítulo 19 de Éxodo, en Sinaí, y qué es lo que sucede aquí en Jerusalén, para que nos demos una idea de todas las analogías que se van a estar presentando a partir de este evento muy importante. Estruendo en el hebreo es la palabra griega, ejos, que significa rugir, ¿sí? O un sonido muy fuerte, como un rumor muy fuerte. Pero pongan atención porque la palabra aquí del versículo 2, la palabra estruendo, es una. Y más adelante vamos a ver que cambia la palabra, a pesar de que en la traducción es la misma, cambia. Entonces, la nota es, versículo 2, estruendo, tiene que ver con rugir, con un sonido muy fuerte. Que la palabra ejos. ¿Ok? Dice como un viento recio que soplaba. ¿Ok? Hay que ir conectando las palabras. Esta es una analogía. O sea, cuando dice que soplaba, ¿sí? Un viento recio, es una analogía profética en relación con el evento del Sinaí. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque este viento fuerte es el mismo sonido fuerte de la bocina del shofar. ¿Se acuerdan que estudiamos que cuando la palabra bocina tiene que ver con la palabra hebrea shofar? Un shofar, para que sea escuchado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que soplar fuerte. Así como mi hijo, yo no lo sé soplar, pero así tienes que soplar fuerte para que emita el sonido. Entonces, nosotros vemos que en Éxodo 19 se escuchaba el sonido muy fuerte de la bocina y iba ascendiendo de intensidad. Y aquí lo que estamos viendo es precisamente que una vez más el viento que se escuchó cuando Dios descendió del monte, la analogía se encuentra relacionada con el concepto hebreo de viento. O sea, la palabra viento es lo que hace la conexión entre aquello que se escuchó en el Sinaí y este viento fuerte que sintieron ahí en Jerusalén. Fue lo que sucedió. Éxodo 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Ok? Aquí comenzamos a entender que una vez más se presenta un evento muy similar a lo que sucedió en el Sinaí. Soplaba, el cual llenó toda la casa, o sea, todo el templo donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La palabra asentándose tiene que ver con, se van a sorprender, y comienzan a sacar sus notas, porque aquí fíjense, la palabra sentándose es la palabra griega
asentándose. La palabra asentándose es la palabra griega katsizo, con K de kilo, katsizo, que significa revolotear. O sea, sí, como ponerse encima, pero revoloteando. ¿Cómo cuando se va a apagar? ¿Qué tiene aire? ¿La llama? ¿Qué les recuerda la palabra revolotear? Pues la paloma. Génesis 1. Génesis 1, 1, 1, 1, 2. 1, 2, exactamente. Muy bien, Osvaldo. Tú tienes las notas por ahí muy prestas. Exactamente. Verso 3 nuevamente. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. En el texto dice que se les aparecieron lenguas de fuego. Y a la salida de Egipto, junto con Israel, salieron extranjeros que al tomar el pacto y compromiso, según 19, 5, 6, lo voy a leer para recordar, ahora pues, ¿sí? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fue el mandamiento que recibió Moisés de parte del Eterno para Israel, para transmitirle. Entonces, una vez que lo transmitió, ¿qué dijo el pueblo? Todo lo que él diga el Señor, haremos. Todo lo que diga el Señor, haremos. Entonces, a pesar de que salieron muchos extranjeros con Israel, una vez que toman el pacto, el compromiso, se constituyen como parte de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el mismo texto te lo dice. A partir de entonces, para el Señor iban a ser sacerdotes, un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor no iba a considerar como un sacerdote a un extranjero, un ajeno. Por supuesto que no. Entonces, todos estos formaron parte de la nación de Israel. Así que cuando Dios habló en Sinaí, todos esos extranjeros entendían, y aquí viene lo importante, entendían las palabras del Señor. ¿De qué manera lo entendían? De forma sobrenatural. Porque de Egipto salieron extranjeros de varias naciones, pero de forma sobrenatural lo estaban entendiendo, todas las palabras del Señor. Es decir, que en el viento de la santidad, porque la traducción más correcta para el Espíritu Santo es viento de santidad. Espíritu es viento. En el hebreo, ruaj es viento. Entonces, una traducción correcta es el viento de la santidad. Entonces, este viento de la santidad en Sinaí actuó para hacer entender a los extranjeros que se encontraban ahí. Mientras que en Pentecostés, el viento de la santidad, ese mismo viento, hizo que los judíos que venían del extranjero entendían en sus propios idiomas aquellos sobre los cuales estaba revoloteando el Espíritu de Dios, hacía que hablaran idiomas. ¿Ya se dan cuenta? Esto es una especie de la expresión de lenguas. Tiene que ver con algo alegórico, pero que está representando justamente lo que sucedió en Sinaí, pero en sentido contrario. Es decir, aquella vez fue para que le entendieran al Señor todos los que estaban ahí, incluso los extranjeros. Pero aquí era para que aquellos que ya eran como extranjeros, porque estaban cumpliendo un mandamiento realmente. ¿Pero qué creen? Estos que eran judíos de linaje. Porque ya no eran parte de la dispersión. Ellos ya habían nacido en el extranjero. Y la propia Escritura lo dice, lo vamos a ver. Entonces, este espíritu que se asentó en estos, que revoloteaba en estos, estaba provocando que aquellos que estaban escuchando, una vez más, entendieran en los idiomas de las naciones de donde estaban viniendo.
hacía que hablaran idiomas que no conocían, estos que estaban hablando no conocían esos idiomas. Y que nunca quizás en su vida habían hablado. Que es justo lo que tiene que ver con la palabra estruendo. ¿Ok? Entonces la palabra sentándose es la palabra griega, una vez más, katsizo, que literalmente significa revolotear. La analogía profética del momento en que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, lo que comentaba hace rato Osvaldo, muy bien, ¿sí? Está representada por el momento en que el Espíritu de Dios descendió como paloma, ¿sí?, sobre Yeshua, igual, una vez más. De la misma manera en que en el principio el Espíritu de Dios se movía. Génesis 1:2. Acompáñenme en sus Biblias, no pierdan ahí Hechos capítulo 2. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vimos que la palabra movía tiene que ver con revolotear, una vez más. ¿Ok? Es la misma palabra. Sobre la faz de las aguas. Es el mismo Espíritu de Dios que descendió sobre el Hijo de Dios justo en el momento en que Yeshua se encontraba en las aguas, en Tevilá, en su propia Tevilá. Y de la misma manera en que en Génesis el Espíritu de Dios tuvo el propósito de ordenar la tierra, ¿sí?, el mismo propósito tendría el Espíritu de Dios en Pentecostés. Es decir, comenzar el inicio de una restauración de todas las cosas, como señal de las lluvias tempranas. Es decir, terminar con el desorden que se venía dando en Jerusalén, en el pueblo, y la vanidad de las vidas de aquellos para los cuales ha sido preparado el reino, como en el principio fueron preparados los cielos y la tierra. ¿Ok? Sí, vamos entendiendo hasta aquí, ¿no? Sí, más o menos nos va quedando claro las analogías y los simbolismos. Una vez más, y verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? La palabra santo en el hebreo es la palabra kadosh, ¿ok? Y la palabra espíritu en el hebreo es la palabra ruach. Así es que la expresión hebrea es ruach hakodesh, la expresión completa, de manera que la traducción, como lo comentábamos hace un momento, más correcta sería entonces el espíritu, el viento de la santidad. Para decir el Espíritu Santo, la traducción más correcta tendría que ser el viento de la santidad. Entonces ya comenzamos a entender que no tiene que ver con una tercera persona, tiene que ver con Dios mismo, una manifestación de Dios, la esencia de Dios, que está en todas partes. ¿Ok? En ese sentido, cuando escuchamos hablar del Espíritu Santo o el Espíritu de la Santidad, nosotros debemos comprenderlo como una forma más en que la Biblia registra la expresión en referencia al Eterno, a Dios. ¿Ok? Esto significa que Dios recibió el nombre de Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, por parte de los hebreos desde la antigüedad para referirse a Dios en el sentido de que Él está en todas partes como el viento. Esa es la razón por la que las leyes de la Torá son leyes espirituales. Aquí viene algo bien importante, para que empieces a conectar la importancia de la Torá. Porque son leyes espirituales con relación a nuestra carnalidad. ¿Ok? Nos hacen ser diferentes. Una ley espiritual va en contra de una ley natural de la carne. ¿Ok? ¿Qué implica una ley en la carne? La ley de la carne.
¿Qué implica? Implica instinto. Y en esencia un instinto de supervivencia. Pero las leyes espirituales nos proveen de un nivel de vida más elevado. Al enseñarnos que debemos compartir el pan, por ejemplo, que debemos poner a nuestro prójimo antes que a nosotros, que es mejor servir a otros que servirnos a nosotros mismos. Es decir, que la Torah debe cumplir en primera instancia hacerte una mejor persona. Entonces, por esa razón, es fundamental que entendamos el aspecto del viento de la santidad. Justo la enseñanza de Yeshua para Nicodemo. El nuevo nacimiento tiene que ver con el agua y el espíritu. El agua es la Torá y el viento es la influencia divina que en el hombre le está haciendo una mejor persona. Entonces, en consecuencia, una persona que obedece leyes espirituales adquiere el viento de la santidad. Y como consecuencia, esa persona ya no se rige bajo sus instintos carnales, sino que es dirigida por la presencia divina que mora en ella, en esta persona, tal como sucedió para testimonio de todos nosotros en aquellos 120 que entró en el espíritu de la santidad, el viento de la santidad en ellos, y fueron llenos del espíritu. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que generó en ellos? Profecía, la palabra de Dios, que hablaban la palabra de Dios, que tiene que ver con las maravillas que ellos comenzaron a hablar. En eso consiste el derramamiento del Espíritu Santo en la manifestación de la presencia divina que provoca que la gente obre conforme a la Torah. Son los mandamientos, haciendo que las personas reciban en las mentes y en los corazones la ley de Dios y de forma sobrenatural que anhelen obedecer. Eso es algo que pues no te lo pueden como que transmitir. Eso es algo que Dios lo da, pero también no se lo va a dar a alguien que no pueda con ese peso, con esa responsabilidad. Pues hay que anhelarlo. Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todos estos aspectos están conectados con el viento de la santidad, con algo que solamente viene de Dios. Ok, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La palabra piadosos es la palabra, en el griego es la palabra eulabes, que tiene que ver con una persona religiosa u observante de los mandamientos, pero en un aspecto religioso. De todas las naciones bajo el cielo. Y esto es importante porque esto significa que eran judíos que ya desde entonces vivían en la dispersión. Como les decía hace un momento. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el cautiverio de Babilonia? Regresaron, fueron liberados, pero no regresaron todos. Muchos se quedaron. Ya tenían familias, ya tenían negocios. Y a partir de entonces, y hasta la actualidad, hay muchos judíos que no regresan a Israel porque simplemente tienen ya otros intereses, ¿no? Pero ya son gente que ha nacido en el extranjero. Dice verso 6, y este estruendo, una vez más, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces ya aquí la palabra estruendo es otra. Es la palabra foné, la palabra griega foné, que significa revelación. Es un ruido, sí, es un ruido
es como un grito, pero la misma palabra ya te implica varios conceptos, entre ellos la revelación, otro, idioma, ¿sí? Lenguaje. ¿Ok? Entonces es una palabra diferente. Por esa razón. ¿Por qué? Porque entonces ya estaban confusos ellos. ¿Por qué? Porque a unos galileos les escuchaban hablar en su propio idioma. Imagínate, ¿no? Eso, pues por supuesto que les causó mucha confusión. Verso 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos eran extranjeros. Ellos eran extranjeros, nacidos en el extranjero y judíos de linaje, de padres de judíos. ¿Ok? Y esto es bien importante porque, a propósito, el Señor hace que estos galileos, naturales de Galilea, le digan a los extranjeros y en idiomas diferentes de todo el mundo que no hay acepción de personas para que alguien reciba el viento de la santidad. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede recibirlo. Y ese es un tema muy importante porque muchas personas se confunden de repente con el aspecto del Israel, el Israel de Dios. El Israel de Dios no tiene nada que ver absolutamente, y está súper registrado en la propia Escritura, nada que ver con linaje. El linaje realmente pasó ya a la historia. Y tenemos infinidad de ejemplos. El ejemplo más famoso, por ejemplo, en el caso de Ruth, que ahora en Pentecostés se acostumbra mucho a leer el libro de Ruth, precisamente por todo lo que la historia. Pero Ruth es un clásico ejemplo de la historia y de la Biblia en el que nosotros vemos una extranjera y no solamente extranjera, sino descendiente de una nación totalmente en contra, que cargaba con una maldición incluso, hasta determinada generación, de acuerdo a la Escritura, y que es recibida en el pueblo. ¿Por qué? Porque ella misma decidió adherirse a la nación del pacto. Ese es un ejemplo muy claro de que hoy en día cualquier persona que habla del aspecto del linaje, pues no ha entendido aún todavía y le falta quizás comprender este aspecto sobrenatural. Esto que estamos viendo en Hechos capítulo 2 es algo súper impresionante que te conecta con todo lo que sucedió en Sinaí. Y entonces, cuando tú ves Ruth, te das cuenta que no es el principio. Esto sucedió desde que Dios constituyó a Israel como nación. ¿Dónde? En el momento que les da la constitución, la ley bajo la cual iba a ser regido a esta nación. Y se la da no solamente a los hebreos que salieron como de la esclavitud, sino incluso a muchos extranjeros que dijeron, haremos y obedeceremos todo lo que el Señor diga. Hagan ustedes de cuenta que estos que salieron de Egipto con Israel dijeron lo que dijo Ruth. ¿Cuáles fueron las palabras de Ruth? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí está. ¿En qué momento? En el momento que dijeron todo lo que diga el Dios de Israel, yo haré. Entonces eres Israel. O sea, nos queda muy claro, ¿no? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las
regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les hablamos hablar en nuestras lenguas la Torá, las profecías. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, no estaban entendiendo nada de eso, imagínate. Y lo impresionados que estaban. La prueba más clara de esto era precisamente que todos estos medos, elamitas de Mesopotamia, todos estos extranjeros, no iban a convertirse al judaísmo o a una religión, sino que fue un mensaje contundente de que Dios hablaría al corazón de Israel, del Israel de Dios, sin importar la nación que trajeran, ¿sí? De donde quiera que se encontraran, al Israel de Dios de donde quiera que se encontraban, porque los idiomas es justo lo que te implica. Cuando Dios emite el juicio por castigo al pueblo, cuando edifican la torre de Babel y los esparce por todo el mundo, no se entendieron unos a otros. Dios mismo estableció ese juicio a propósito. Entonces, en ese momento nos damos cuenta nosotros que la diferencia de idiomas no es algo accidental. Pues, por supuesto que Dios lo tiene premeditado. Pero de esa misma manera, Dios no tiene ningún impedimento para que el Israel de Dios sea recuperado, porque Él es el único que sabe dónde está el Israel de Dios. ¿Ok? De manera que para la profecía que te conecta a los acontecimientos de Sinaí, de Éxodo 19 y 20, con Pentecostés de Hechos 2, ¿cuál es? La profecía de Joel. Precisamente por lo que dijo el apóstol Pedro en su discurso al referirse que lo que estaba pasando con aquellos galileos era el cumplimiento de dicha profecía, el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero había otros, los que nunca faltan, más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, de vino. Mosto es un vino muy dulce y por lo mismo muy fuerte, que embriaga muy rápido. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, ¿qué significa? Que hablarán la palabra de Dios, conocerán la palabra de Dios. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está hablando, Joel está hablando en su profecía de dos eventos. O sea, proféticamente esta profecía se cumpliría en dos momentos, dos tiempos. Uno, en el tiempo que sucedió justamente, porque habla de los reinos que estarían oprimiendo a Israel. ¿Sí?
pero también habla del tiempo del fin. El contexto general de la profecía de Joel y la relación que guarda ese contexto con la época en que se verificó el evento de Pentecostés consiste en la exhortación al pueblo por la apatía espiritual en que se encontraba el Israel, con la advertencia de que habría imperios que arrasarían con la tierra de Israel. Esta circunstancia se relaciona con la época de Hechos capítulo 2, porque el pueblo judío se encontraba una vez más en la misma apatía espiritual, lo cual confirmó el apóstol Pedro en su discurso, como ya lo vimos. De manera que aquellos que soportarán la tribulación anunciada por la profecía sobre el remanente fiel, el Señor que el Señor ha prometido, son los que serán salvos, como dice al final Pedro. ¿Ok? El que invocare el nombre del Señor. Y ya vimos lo que implica el invocar el nombre del Señor. No solamente es hablar o decirlo, sino con tu misma vida manifiesta, estás llevando a cabo el testimonio de Yeshua. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aquí está la promesa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Okay? La profecía de Joel refiere un ejército poderoso. Este ejército es el que Dios envió para arrasar a su pueblo. Y vamos a Joel, acompáñenme a Joel, capítulo 2, por favor, para que veamos de qué estamos hablando. Y vamos a leer del 1 al 11. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto de Edén sea la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como de aspecto de caballos, y como gente a caballo correrán. Está hablando de ejércitos. Verso 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Verso 11. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Porque es él el que ejecuta su orden. Fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día del Señor y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? De acuerdo a la profecía, Dios está enviando este ejército. ¿Okay? Y si ustedes continúan leyendo la profecía, se van a dar cuenta que este ejército consiste en los imperios de Babilonia, Persia, Grecia y Roma.
habla de 4 ejércitos que están representados por 4 plagas. ¿Ok? Estos imperios arrasaron a Israel por voluntad de Dios con el propósito de disciplinar a su pueblo. Y es Dios mismo quien le reveló a Israel dentro de la profecía de Joel, que fue él mismo quien envió a su ejército, como lo acabamos de leer, contra ellos cuando se habla del tiempo de la restitución. Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, 1, el saltón, 2, el revoltón, 3, y la langosta, 4. Mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, no fue accidente. La historia, estos eventos históricos están registrados y confirmados por la profecía. El apóstol Pedro y todos los apóstoles citan esta y otras profecías que hablan del tiempo de la restitución, porque el tiempo de la restitución había comenzado justo con la venida de Jesucristo, quien cumplió el tiempo de la misericordia conforme a la profecía de Isaías. ¿De acuerdan? Isaías 61, del 1 al 2. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque ya después es un tiempo en el cual se cumplirá después. Dice, y el día de la venganza del Dios nuestro a consolar. O sea, ya no. El día de la venganza no ha llegado aún. Ese es el tiempo. O sea, la primera venida del Señor tiene que ver con el tiempo de la misericordia, de las buenas nuevas, del buen mensaje, de la esperanza. Lo que caracterizó las lluvias tempranas fue el hecho de que los que no eran doctos en las escrituras comenzaron a hablar las maravillas del Señor, que es su palabra, y quisieron volver a observar genuinamente la Torah conforme a la enseñanza del Mesías. Pues ese es el cambio. Las lluvias tempranas tienen que ver con recuperar, querer regresar al Padre, pero a través de la enseñanza del Mesías, dejando los rudimentos de las tradiciones de los hombres. Mientras que la característica de las lluvias tardías será que hay gente que de manera sobrenatural tendrá la necesidad de regresar a las sendas antiguas, gente que sienta la necesidad de comenzar a observar los mandamientos de Dios y que tenga hambre por conocer a Dios como nunca en su vida. ¿Qué creen? Se está dando también. Se está dando este evento. Infinidad de gente quiere conocer. Verso 22 de Hechos 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Está hablando Pedro. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que
con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, el mismo David, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro aquí está confirmando las palabras de Yeshua en Hechos capítulo 1. Y ustedes me serán testigos. ¿Okay? Verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Estos que estaban hablando, las maravillas de Dios en idiomas distintos que ni siquiera sabían. Verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo, lo voy a leer otra vez. Dijo Yud Hei Vav Hei a Yud Hei Vav Hei: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? El Padre hablando con el Hijo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, pongan atención aquí, verso 36. ¿A quién está hablando? Está hablándole a los judíos en Pentecostés, en la fiesta de Shavuot. Pero dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. ¿No les brinca algo? Claro que sí. Vamos a ver. En relación al paralelismo, atendiendo al contexto cultural de la expresión de Pedro al decir que Cristo fue crucificado por la casa de Israel, una posibilidad es de que como posibilidad es que en el judaísmo, y esto lo comento, porque hay, se da esta enseñanza en un sentido, pero es como una posibilidad. En el Zohar, en el judaísmo, el Zohar es un libro que habla del misticismo judío. Dice que el Mesías sufriente es necesario que muera por causa del pecado de Jeroboam. ¿Recuerdan quién fue Jeroboam? Jeroboam fue quien llevó a las 10 tribus del norte a la apostasía. ¿Okay? Las 10 tribus del norte de Israel. Lo que se conoce como la casa de Israel. Por otro lado, sin embargo, quienes tenemos el testimonio de Yeshua, o sea, como otro punto de vista distinto, quienes tenemos el testimonio de Yeshua, somos testigos de que cuando dijo que venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel y que comprendemos el sacrificio de la ofrenda de Dios por el pecado de Israel, la expresión de Pedro bien puede implicar que Cristo fue crucificado por causa de la casa de Israel, porque lo dijo el Mesías: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Entonces la expresión de Pedro, a final de cuentas, tiene que ver con esto. ¿Sí? Esto no significa que en su sacrificio del Señor se excluya al pueblo judío redimido. Por supuesto que no. Porque hubo mucho pueblo judío que creyó en él. Por supuesto. ¿Pero qué creen? Estos eran galileos. Y ahí estaban. ¿Ok? Estos eran galileos, por eso se expresaban. Y estos son galileos, ¿cómo es que hablan nuestros idiomas? O sea, estaba todo totalmente desfasado para aquellos que estaban cumpliendo el mandamiento de presentarse en Jerusalén y del linaje judío. Así de fácil. Totalmente sorprendidos. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungieron quiere decir, es la palabra
catanuso, con K, catanuso, con doble S, en el griego, que significa perforar hasta atravesar. Algo que duele mucho. Como agitar violentamente. Imagínate el dolor, un dolor que siente la persona que se agita, incluso corporalmente expresa el dolor. Imagínate que están así todos ellos. Porque en ese momento las palabras de Pedro cayeron como una bomba para ellos de revelación. Entendieron lo que sucedió. Mataron al Mesías. ¿Ok? Se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entendieron y les dolió. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, del Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esto es bien importante porque el maestro, cuando reprendió a los líderes de Israel, habla muy duro con relación a toda la hipocresía que ellos estaban teniendo como mandamientos, como observancia, que realmente no era así, porque dejaron lo más importante. Lo vimos en Mateo capítulo 23. Y esas palabras de Pedro acerca de esta perversa generación reflejan la expresión de Yeshua en Mateo 23, versículo 36, si se los leo. Dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿De qué habló el Señor? Precisamente de un juicio tremendo. Voy a leer desde un poquito antes para que... Mateo 23. ¿23 qué? Voy a leer desde el versículo 29. Para entender de qué estaba hablando Pedro cuando habló de esta perversa generación. Que la exhortación que él estaba llevando a cabo era precisamente para salir de esa perversa generación. Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido los cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Porque, verso 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo, del justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí vimos la palabra generación en el griego, que es la palabra genea, que tiene que ver con una
un periodo de tiempo en las personas. Entonces, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué? Porque ya había juicio prescrito por el Maestro. Verso 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la congregación, a la iglesia, los que habían de ser salvos. La única condición para que no sea por tu esfuerzo, sino por el Espíritu Santo, como Él lo prometió, es que comiences a cumplir su ley, que es y que le busques de todo tu corazón. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, la conversión, el aspecto sobrenatural, no va a ser porque tú lo decidas, porque tú lo quieras, sino va a venir a ti porque le busques de todo tu corazón. ¿Sí? De manera que, como aquellos que se unieron a la fe de Yeshua, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la misma manera debemos perseverar en la fe y no claudicar, porque los que venzan sean los que habrán perseverado, son los que serán salvos. De esta manera contribuiremos para que el Señor añada los que han de ser salvos. Esto es muy importante, tu testimonio. De acuerdo a Hechos 2:27, porque no dejarás ni mi alma en el Hades, ni me permitirás que tu santo vea corrupción. Esto tiene que ver con una promesa, la promesa que nosotros en un momento dado podemos tener respecto de la resurrección en Yeshua. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan unos con otros y en las oraciones. Que el Señor nos permita entender el propósito de la fiesta de las semanas como una de muchas promesas que se están cumpliendo en las generaciones de los hijos de Israel, a fin de que en nuestras vidas seamos conscientes de esa gran responsabilidad que nosotros adquirimos como un gran don, pero una responsabilidad que recibimos con mucha alegría, con mucho gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos ser portadores del testimonio de Jesucristo, independientemente de las circunstancias por las que nosotros pasemos en nuestras vidas. Shavuot tiene un propósito muy importante en nuestras vidas. Entender la fiesta de Shavuot tiene que ver con entender el propósito de la promesa de Yeshua para estas generaciones. Haber entendido lo que sucedió en la historia con nuestros padres en Sinaí, pero también entender que Dios no cambia. Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas a aquellos que, conforme a las promesas de la profecía, están siendo restaurados en sus vidas, están siendo redimidos, están queriendo regresar al Padre a través del llamado de los profetas, a través del llamado de Jesucristo.
y a través de tantos y tantos testigos que están cumpliendo este mandamiento del Señor. Y ustedes me seréis testigos en Jerusalén y en todas las partes del mundo, a donde quiera que estén. Bendito Padre, gracias por este tiempo de estudio, gracias por tu bendición, por darnos poco a poco un poco más de entendimiento, Señor, por la oportunidad de saber que tú estás en todas partes y que el viento de la santidad nos hace a nosotros ser llenos de tus maravillas. Gracias por esa esperanza, por esa promesa, porque nosotros queremos recibirla, Señor. Y una vez que la recibamos, queremos mantenerla, queremos mantener ese viento, queremos ser llenos de tu buena voluntad, queremos ser llenos de tu testimonio, queremos que nuestras vidas sean restauradas, que continúen siendo restauradas, que sean edificadas en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que es la doctrina de Yeshua, Señor, la enseñanza. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno, porque nos has permitido entender que no depende de nosotros, no depende del que corre, ni del que quiere, sino de ti que tienes misericordia. Y atendiendo a la promesa de la profecía de Jeremías, nosotros queremos buscarte y te anhelamos, Señor, con todo el corazón. Por eso te rogamos que estés con nosotros, que nos acompañes, que nos hagas ver que a pesar de la dispersión en la que nos encontramos, tu Espíritu nos une, sobre todo en cada Shabbat. Gracias por esta oportunidad de prepararnos para el tiempo, una cita hermosa que vamos a tener contigo, Señor. Una cita en la que nos hemos estado preparando durante todos estos días en el conteo del Omer. Gracias, Señor, porque nos permites hablar tus palabras, hablar tus maravillas y compartirlas, Señor, con todos aquellos que te están escuchando, que te anhelan y que quieren recibir de ti, porque todos recibimos de tu mano, Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 Amén.